Antes de hablar específicamente sobre vectores, es necesario conocer la diferencia entre cantidades escalares y cantidades vectoriales. Las cantidades escalares son cantidades físicas que únicamente tienen magnitud. Ejemplos de ellas son el volumen, 13 metros cúbicos, la masa, 170 kilogramos, la distancia, 214 kilómetros, el tiempo, 58 segundos. Por otra parte, tenemos las cantidades vectoriales, que son cantidades físicas que tienen magnitud, dirección y sentido. Gráficamente podemos observar que la dirección está dada por un ángulo, la magnitud es la longitud del vector y el sentido está dado por la flecha. Ejemplos de cantidades vectoriales son la velocidad, la aceleración, la fuerza, etc. Cuando hablamos de cantidades vectoriales debemos tener en cuenta la notación. Los vectores se representan con una letra negrita con una flecha encima. La magnitud del vector se representa con el símbolo del vector encerrado entre barras verticales. Por ejemplo, en el vector que observábamos anteriormente, que es el vector de velocidad, representamos el vector con la letra V en negrita con una flecha encima y su magnitud la representamos con el símbolo del vector, es decir, la V con la flechita encima, encerrado entre barras verticales. El vector de velocidad tiene una magnitud de 2.5 metros por segundo. Ahora hablaremos sobre las propiedades de los vectores. Dentro de estas podemos encontrar la igualdad de dos vectores, la suma de vectores, el negativo de un vector, la resta de vectores y por último la multiplicación de un vector por un escalar. Igualdad de dos vectores. Dos vectores se definen como iguales si tienen la misma magnitud y apuntan en la misma dirección. Es decir, el vector A es igual al vector B y es igual al vector C. Esto quiere decir que las magnitudes de A, B y C son iguales y como podemos observar apuntan en la misma dirección a lo largo de líneas paralelas. Es importante notar que estos tres vectores son iguales aun cuando tienen diferentes puntos de inicio. Suma de vectores. Dentro de la suma de vectores tenemos algunas propiedades importantes. En primer lugar, es importante conocer un método que nos permita sumar vectores. En este caso, sumaremos el vector A con el vector B. Para ello, se deben dibujar los vectores con sus magnitudes correspondientes en la misma escala. Como vamos a hacer la suma de el vector A más el vector B, dibujamos el inicio del vector B en el final del vector A. El vector resultante de la suma del vector A más el vector B se dibuja con su inicio en el inicio del vector A y con su final en el final del vector B. En el caso en el que quisiéramos sumarle al vector B el vector A, hacemos el mismo procedimiento. Dibujamos el vector B con su correspondiente magnitud, posteriormente dibujamos el vector A con su inicio en el fin del vector B. El vector resultante, es decir, la suma del vector B más el vector A, se dibuja con su inicio en el inicio del vector B y con su final en el final del vector A. Como podemos observar, la suma es independiente del orden de la adición. Esto quiere decir que se aplica la ley conmutativa de la suma, en donde A más B es igual a B más A. En el caso en el que quisiéramos sumar tres o más vectores, realizamos el mismo procedimiento. En este caso, sumaremos el vector A más el vector B más el vector C. Aplicaremos la ley asociativa de la suma. Dibujamos el vector A, en su fin dibujamos el inicio del vector B, dibujamos la resultante de A más B con su inicio en el inicio del vector A y su fin en el fin del vector B. Luego sumamos el vector C, entonces dibujamos su inicio en el final del vector A más B y finalmente dibujamos la resultante con su inicio en el inicio del vector A más B y su final en el final del vector C. Para comprobar que se cumple la ley asociativa de la suma, vamos a realizar la operación el vector A más el vector resultante de la suma del vector B más el vector C. Dibujamos el vector A con su correspondiente magnitud, dibujamos el vector B con su inicio en el fin del vector A y dibujamos el vector C con su inicio en el fin del vector B. Dibujamos la resultante del vector B más C con su inicio en el inicio del vector B
y su fin en el fin del vector C. Ahora dibujaremos la resultante con su inicio en el inicio del vector A y su fin en el fin del vector resultante de la suma del vector B más el vector C. Como podemos observar, obtenemos el mismo resultado, pues ambos vectores tienen la misma dirección, el mismo sentido y la misma magnitud. De esta forma comprobamos que las leyes de la suma también se aplican para la suma vectorial. Negativo de un vector. El negativo del vector A se define como el vector que cuando se suma con el vector A da 0. Como conclusión tenemos que los vectores A con signo positivo y A con signo negativo tienen la misma magnitud pero apuntan en direcciones opuestas. Resta de vectores. Para llevar a cabo la resta entre vectores es importante tener en cuenta el concepto del negativo de un vector. En el caso en el que queramos hacer la operación vector A menos vector B, podemos hacerlo como el vector A más el negativo del vector B. Haciendo la suma del vector A con el vector B positivo, obtenemos el vector resultante A más B. Ahora, si queremos hacer la operación de vector A menos vector B, dibujamos el vector A. El vector B positivo iría hacia arriba, como se observa en la línea punteada, pero como queremos hacer la resta, vamos a dibujar el vector negativo de B, es decir, con la misma magnitud pero dirección opuesta. Y finalmente, el vector resultante del vector A más el vector negativo de B se dibuja con su inicio en el inicio del vector A y su fin en el fin del vector negativo de B. Multiplicación de un vector por un escalar. Si el vector A lo queremos multiplicar por una cantidad escalar positiva m, obtenemos como resultado un vector en la misma dirección que el vector A, pero con una magnitud de m por la magnitud del vector A. Hagamos un ejemplo para entenderlo mejor. El vector A tiene una magnitud de 2.5 metros por segundo con un ángulo de 30 grados medido desde el eje X positivo. Halla el vector resultante de multiplicar el vector A por 2. Primero dibujamos nuestro vector A, el cual tiene una magnitud de 2.5 metros por segundo. Como queremos multiplicarlo por el escalar 2, dibujamos otro vector A desde el fin de mi vector A original. Tendríamos dos vectores A. A este vector lo llamaremos el vector B, y como lo estamos multiplicando por un escalar positivo, conservamos la dirección del vector. En este caso, la magnitud del vector B es igual a la magnitud del vector A por 2, es decir, 5 metros por segundo. Por otra parte, si queremos multiplicar el vector A por una cantidad escalar negativa menos m, el producto tendría una dirección opuesta al vector A y la magnitud sería el producto entre m por la magnitud del vector A. Observémoslo mejor con un ejemplo. El vector A tiene una magnitud de 2.5 metros por segundo con un ángulo de 30 grados medido desde el eje X positivo. Halla el vector resultante de multiplicar el vector A por menos 2. Al igual que en el ejemplo anterior, dibujamos nuestro vector A con un ángulo de 30 grados, el cual tiene una magnitud de 2.5 metros por segundo. Como queremos multiplicarlo por menos 2, dibujamos otro vector A con la misma magnitud del original, con su inicio en el fin del vector A original. Como el escalar por el que estamos multiplicando el vector es negativo, la flecha de nuestro vector la ponemos en el sentido contrario, es decir, estamos invirtiendo la dirección de nuestro vector. En este caso, el vector B tiene una magnitud igual a la magnitud del vector A por 2, es decir, 5 metros por segundo. Lo que cambia es su dirección. Ahora son 30 grados medidos desde el eje X negativo. Como siempre, la mejor forma de apropiar los conceptos es practicando. Un vehículo recorre 42 kilómetros al norte y luego 37 kilómetros en una dirección de 55 grados al noreste. ¿Cuál es la magnitud y dirección del desplazamiento final del vehículo? Para comenzar con el desarrollo de nuestro ejercicio, dibujaremos nuestros vectores A y B que representarán los desplazamientos del vehículo. El vector A representa los 42 kilómetros al norte y el vector B los 37 kilómetros en una dirección de 55 grados al noreste. El vector resultante, como lo hemos visto anteriormente,
se dibuja con su inicio en el inicio del vector A y su fin en el fin del vector B. Como podemos observar, se forma un triángulo en el cual podemos marcar los ángulos internos alfa y beta. En primer lugar, hallaremos el valor de alfa. Como conocemos el valor de 55 grados, únicamente tenemos que tomar los 180 grados y le restamos este valor. De esta forma, obtenemos que alfa es igual a 125 grados. Para hallar el valor de la magnitud del vector resultante, haremos uso de la ley del coseno, que para este caso dice que la magnitud del vector resultante es igual a la raíz de la magnitud del vector a al cuadrado más la magnitud del vector b al cuadrado menos 2 veces la magnitud del vector a por la magnitud del vector b por el coseno del ángulo que se forma entre estos vectores, es decir, el coseno de alfa. Reemplazando los valores, tenemos que la magnitud del vector resultante es igual a la raíz de 42 kilómetros al cuadrado más 37 kilómetros al cuadrado menos 2 por 42 kilómetros por 37 kilómetros por el coseno de 125 grados, obteniendo una magnitud del vector resultante de 70,1 kilómetros, lo que resulta coherente con nuestra gráfica. Posteriormente vamos a definir la dirección de nuestro vector resultante representado por el ángulo beta. Para este caso haremos uso de la ley del seno, que en términos del triángulo que hemos dibujado dice que el seno de beta sobre la magnitud del vector b es igual al seno de alfa por la magnitud del vector resultante. Reemplazando los valores, tenemos que el seno de beta es igual a 37 kilómetros sobre 70,1 kilómetros por el seno de 125 grados, lo que nos da un valor de 0,432. Finalmente, despejamos beta como el seno a la menos 1 del valor que hemos obtenido, es decir, 0,432. De esta forma, obtenemos que beta es igual a 25,6 grados, que nos resulta coherente con el gráfico que hemos realizado. Entonces, el desplazamiento final del vehículo fue de 70,1 kilómetros con una dirección de 25,6 grados al noreste. Y bueno, eso es todo por hoy. Recuerden que si tienen dudas respecto al tema o sugerencias para próximos videos, los pueden dejar en la parte inferior del video. Muchas gracias por ver.